¡Su memoria es terrible! Nuestra mente consume el 20% de la energía del cuerpo. Sin los nutrientes necesarios podrías tener falta de concentración y memoria. Toma Recorderis, el experto en cuidar tu memoria, concentración y energía. Activa tu memoria con Recorderis. Aprovecha por el mes de agosto. Recorderis, con el 40% de descuento. Con calidad Farmabrand. Fin de espacio promocional y publicitario. La revista de opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Son las 8 de la mañana con 14 minutos. Usted escucha la revista de opinión Democracia. Lo hace a través de EXA 92.5 FM en Quito, 89.7 FM en la ciudad de Riobamba, a través de 920 en AM y a través de Democracia TV por la plataforma de YouTube. Estamos listos para iniciar el panel alrededor del tema energético. Lo vamos a analizar de manera general, de manera estructural y también de manera particular con este hecho coyuntural que se acaba de producir. La embarcación Car Power Ship acaba de llegar ya a Guayaquil, está muy próximo a las esclusas. Allí va a entregar su aporte de energía de generación termoeléctrica. Tiene algo menos de 15 días para hacer las pruebas correspondientes, extender el cable desde la parte donde está anclando en el mar y parte en la tierra hasta llegar a las esclusas y empezar su aporte de energía. Es deseable que se lo haga a partir del 1 de septiembre, al menos eso dice el contrato. Estamos conectados con el ingeniero José Pilegui, experto en temas eléctricos, el ingeniero Hugo Arcos, igual catedrático de la Escuela Politécnica Nacional, y nos acompaña en nuestros estudios el ingeniero Gabriel Secaira, él es consultor en temas energéticos, personas que conocen ampliamente el tema. Quiero agradecerles de manera general por haber aceptado dialogar y si me permiten quisiera iniciar con el doctor Gabriel Secaira. Doctor Secaira, ¿cómo mira usted las acciones que ha anunciado el gobierno? Hay que esperar que se concreten, que son la celebración de al menos 5 contratos hasta finales de este año para entrar a generar energía termoeléctrica, vale recalcar que es lo más rápido que se puede actuar en frente a este déficit de energía, y la llegada ya, la primera concreción, la primera de estos 5 contratos, que es la generación de Car Power Ship, que está próxima a empezar el aporte de energía el 1 de septiembre. Bienvenidos, ingenieros. Gracias, Freddy. Buenos días, José. Buenos días, Hugo. Buenos días. Ingeniero nomás soy, Freddy. Le dije doctor, perdóneme. Sí, no se preocupe. Ingeniero. Bueno, la situación del país sigue siendo crítica. Cada año de estos últimos periodos tenemos la desgracia, digamos así, de volver a tener los sustos de falta de suministro de energía. El año pasado el gobierno prácticamente contrató únicamente alrededor de 54 megavatios de los 475 que se decía que el país necesitaba para superar el déficit del estiaje del año pasado. El estiaje no es una sequía que se produce inesperadamente. El estiaje es un evento histórico recurrente, cíclico. Unos cíclicos, unas veces más fuertes, otras veces menos fuertes, y lamentablemente afecta a todas o a casi todas las centrales hidroeléctricas de gran capacidad que tiene el país. Lamentablemente el país tiene una gran cantidad de potencia instalada, pero potencia instalada con la falta de energía firme. Esta falta de energía firme se produce justamente por el fenómeno del estiaje, porque las centrales de hidro no pueden cubrir obviamente el suministro. Ahora, ¿qué es lo que se ha venido diciendo? La única forma de contratar algo inmediatamente, ya que nos agarró el tiempo nuevamente, era pues la generación termoeléctrica. La generación termoeléctrica, y en este caso lograr conseguir una barcaza que podía estar disponible o no podía estar disponible. Ventajosamente se encontró esta barcaza por ahí y se entiende que hasta finales de septiembre, como usted dice,
esté ya operativa. Ahora el resto de generación, que es una generación firme en tierra, que será instalada 100 megavatios, se ha dicho, en Salitral, 50 en Quevedo, 150 en Esmeraldas y 28 en Santa Elena. Es energía en tierra que, por más de que sea, de que venga contenerizada con motores o equipos pequeños, de pequeña capacidad, de 1.7, 1.8, 2, 2,5 megavatios, requieren un tiempo de instalación un poco largo. Estimo yo que normalmente una planta de esas no se podrá instalar en menos de 6 meses. Pero el gobierno está anunciando que en noviembre ya tendremos instalada al menos 2. Esperemos que sea así. Ahora, esto tampoco no solucionará el problema de este estiaje, pero no se soluciona tampoco el problema del próximo año, por ejemplo, ¿no? Seguro, vamos a analizar eso en breve, ingeniero Secaira. Ingeniero Pilegui, bienvenido, buenos días. ¿Usted cree que el gobierno va a cumplir con lo que ha anunciado, el aporte de unos 250 megavatios, 250 megavatios de generación termoeléctrica hasta finales de este año? Buenos días. Buenos días, buenos días, Freddy. Buenos días, Gabriel, Hugo. Es un gusto verlos y compartir este panel con ustedes. Mira, no es tan fácil, ¿no? Tal vez el tema de la generación eléctrica a través de la barcaza, esperemos que esté lista para finales del mes de septiembre, pero ella también involucra una cierta infraestructura que hay que construir. Es menor en este caso, y dado que en Esclusa existen facilidades ya construidas con anticipación, y esto fue hecho en el año más o menos 2005-2006, en una iniciativa que la llevó adelante en ese momento el municipio de Guayaquil para dar facilidades a tener un sitio donde se podría inyectar energía al sistema. Ese sitio podría recibir hasta 500 a 600 megavatios, y lo que está trayéndose ahora son 110, me parece. Es importante ese aporte para superar momentáneamente esta crisis, ¿no? Las barcazas tienen que ser tomadas como eso, ¿no? Una solución temporal a problemas que tenemos nosotros de manera estacional. Por otro lado están los 150 megavatios que se han contratado, de los cuales entiendo que son 50 aproximadamente que van para Quevedo y 100 para Salitral. También es una infraestructura que hay que hacerle todas las instalaciones necesarias, las obras civiles, las obras eléctricas, las obras mecánicas, y como bien indicó Gabriel, no es un tema de soplar y hacer botellas, ¿no? Esperemos que esas unidades estén listas para el mes de noviembre, con lo cual se haría un aporte de 250 megavatios. Pero el déficit en realidad es mucho mayor, ¿no? Y este déficit está atado a la severidad que tenga o no el estiaje. Y este estiaje está pronosticado por parte de las mismas autoridades de gobierno que va a ser particularmente fuerte, ¿no? Esperemos que no sea así, porque no es tan fácil en tan corto tiempo poder resolver esto. Por otro lado, cuando estamos hablando de generación importante para ser instalada en el país, esto requiere una planificación que no simplemente significa los trabajos de ingeniería, sino que adicionalmente significa también la disponibilidad que se tengan en las fábricas para poder tener a tiempo la construcción de estas unidades y atado a ello su instalación, que involucra toda una infraestructura. Eso no va a estar este año, de hecho no existe una mención específica de cuántos megavatios adicionales se deben terminar comprando, pero de lo que estimamos, el déficit global andará, si hablamos de país, a 1 o 2 años, con el crecimiento de la demanda que estamos teniendo, debemos estar pensando entre 1.200 a 1.500 megavatios, más o menos, a 2 años, 2 años y medio, algunos de los cuales pueden ser obtenidos por la recuperación, por ejemplo, de algunas centrales térmicas que están fuera de operación. Otras deberían ya declararse en obsolescencia, pero la gran parte tendrá que ser adquirida de alguna manera. Entonces, ahí viene un tema en donde tenemos que apostarle al mediano y largo plazo, ¿no?
puesto que lo que estamos haciendo ahorita son soluciones puntuales a este estiaje. Ingeniero, yo creo que sí. Por favor, complete su idea, ingeniero Pilegui, perdone la interrupción. Sí, no, Freddy, entonces hay más cosas sobre las cuales hay que trabajar. Y ciertamente el gobierno, como sabemos, es un gobierno de transición que está apostándole a la reelección. Pero esto significa de que en materia energética, en materia eléctrica, tenemos que ponernos serios en estos temas. Estos temas son de largo plazo. Creo que ha habido una situación lamentable de abandono en la toma de decisiones. Y por otro lado, algo que es también muy evidente es la falta de recursos que tiene el Estado. No todo lo puede hacer el Estado. Y creo que en este punto hay que trabajar seriamente de la mano, seguramente de la Asamblea en una parte, y en otra parte de quienes llevan adelante procesos por parte del gobierno para generar confianza y atraer inversión. Es la única manera que le veo para que podamos superar en el mediano y largo plazo una situación como la que nuevamente nos enfrentamos. Ingeniero Hugo Arcos, buenos días, bienvenido. Hay una falta de previsión, ya lo ha dicho el ingeniero Secaira, lo acaba de ratificar José Pilegui, hay falta de previsión, hay falta también de ejecutividad en los funcionarios de turno para cumplir los procesos contractuales. Y falta de decisión política de quienes están al frente del sector energético y de los presidentes que, teniendo la decisión en sus manos, no necesariamente el dinero, porque es cierto, no hay dinero en las arcas fiscales, pero sí la decisión, no lo han hecho. Y entonces estamos frente a un escenario de una demanda creciente año tras año, a un escenario de un periodo de sequía cíclico que, si bien no es exacto lo que conocemos, podemos intuir que en un rango de tiempo razonable vamos a tener el inicio de un periodo seco conocido como estiaje y su prolongación 1, 2, 3, 6 meses, etcétera. Y también el tema de la falta de responsabilidad y conciencia de país de las autoridades que tienen que firmar y emprender procesos contractuales, sea para construcción de una infraestructura o sea para la compra de energía termoeléctrica o lo que fuese. ¿Cuál es su criterio, ingeniero Arcos? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, un saludo cordial a los compañeros que están en el panel, también a toda la teleaudiencia de Radio Democracia. Pues un gusto nuevamente estar presente en este tipo de entrevistas y paneles. Bueno, el tema, como se ha mencionado ya, es un tema recurrente. Lastimosamente no hay fallas estructurales en lo que sería el mercado eléctrico como tal. Lastimosamente se tiene la camisa de fuerza que en definitiva no ha sido del todo eliminada, y es el hecho de que no se consideró en su momento, o en su momento se eliminó del cobro por tarifa los costos de inversión, lo cual dio una señal totalmente negativa y desfinanció a la empresa pública, en este caso a Selec. Y eso ha traído como consecuencia los hechos que vemos repetirse año tras año, ¿no? Pues ya no solo hay a finales de año e inicios del siguiente, que es el periodo de estiaje, sino también como sucedió en el presente año, en el 2024, que tuvimos un periodo de sequía en el mes de abril. Los hechos han sido recurrentes. El fenómeno de calentamiento global es un hecho también. Tenemos problemas con nuestras centrales hidroeléctricas, lo cual no es que va a mejorar en el tiempo, sino más bien va a ir incrementando esa debilidad que vamos a tener en el tiempo. Y la verdad es que las acciones que se tengan que tomar tienen que ser más de forma estructural, ¿no? O sea, dar señales de un sistema económicamente saludable, en el sentido de que se pueda recuperar las inversiones que se producen en nuevas centrales de generación. Esas inversiones puedan ser recuperadas de forma efectiva. Ya sea que esas inversiones las haga el sector público o el sector privado. Si es que no hay esas señales, pues vamos a seguir sufriendo de forma cíclica y cada vez va a ser peor la situación en la que nos vemos enfrentados. Datos interesantes: en el plan operativo 24-25 que es realizado por el SENACE, se establecía la hipótesis de que la necesidad efectivamente de nueva generación está en el orden de 1.220 megavatios.
como una puntualización. Había mencionado con adecuados valores del ingeniero Pilegui entre 1.200 y 1.500. Bueno, el dato que se tiene en ese plan es 1.220 megavatios, de los cuales lastimosamente hasta la presente fecha, salvo los 100 megavatios o 110 megavatios de la barcaza, no ha entrado nada más. O sea, en cuanto a efectividad al ingreso de esta generación, no existe tal efectividad. Estamos a puertas de lo que sería ya un periodo de estiaje que al parecer nuevamente va a tener una severidad alta, y quedamos sujetos a la necesidad de importar a altos precios desde Colombia millones de dólares que salen de la economía del sector eléctrico ecuatoriano y que no, lastimosamente, por estas malas señales que da nuestro sistema, es dinero que más bien tiene que gastarse en importación de energía antes que dinero que ingresaría como nuevas centrales de generación. Es algo absurdo, algo patético, pero lastimosamente en esa condición estamos. Se ha demorado varios años este tema, varios años no se ha corregido en la herencia que nos dejaron en su momento con un mandato constituyente que eliminó de la tarifa el tema de inversiones. Y yo le veo ahí la razón de fondo del problema, y que lastimosamente, si bien en la última reforma a la ley algo mejoró, pero sigue siendo un obstáculo bastante complicado junto con el tema del permanente subsidio a las tarifas. Ahí está el tema, se resume en falta de previsión y falta de dinero. Por supuesto, el Estado tendría que invertir ingentes cantidades de recursos, si es que esa es la decisión, o en su defecto abrir a la inversión privada. ¿Por qué no se lo hace? ¿Cuánto dinero supone la generación de 1.220, como nos acaba de señalar con absoluta precisión el ingeniero Arcos, y ya lo mencionó en un rango de 1.200 a 1.500 el déficit del ingeniero Pilegui? ¿Cuánto dinero necesita invertir el país para generar esta cantidad de energía que está en este momento deficitaria, ingeniero Gabriel Secaira? Bueno, para los 1.500 megavatios se necesitará aproximadamente entre 2.000 y 2.500 millones de dólares. Hablando de generación térmica con equipos que tengan alto rendimiento y que puedan garantizar una energía firme. Ahora, el problema realmente es, como dice Hugo, el mandato 15 limita que la tarifa considere los costos de inversión. Cuando dice mandato, nos estamos retrotrayendo a decisiones de la Asamblea Constituyente. De la Asamblea Constituyente. Y ninguna reforma, ninguna ley como la famosa ley No Más Apagones que está en vigencia, ha podido eliminar este mandato 15. La alternativa para esto, independientemente de que, bueno, si es que eso se corrige, la tarifa va a ser corregida. Y se está hablando de que una tarifa real puede llegar aproximadamente a 15 centavos de dólar el kilovatio hora, cuando tenemos ahorita un precio medio de aproximadamente 10 centavos de dólar el kilovatio hora. Estamos hablando del consumo doméstico. Doméstico, sí. Entonces, eso va a requerir obviamente una reforma, eliminar ese mandato, pero la otra alternativa es justamente permitir a la inversión privada que pueda realizar este tipo de instalaciones térmicas que sean a base de combustible que tenemos en el país disponible, o gas natural, que lamentablemente hoy por hoy no lo tenemos. Usted acude a esas opciones por rápidas, porque lo más barato y conveniente podría ser acudir a la construcción de centrales termoeléctricas o plantas fotovoltaicas o eólicas. Las térmicas son las únicas que le dan energía firme. No hay otra manera de tener energía. Concreta quiere decir con energía firme. Exactamente, con un factor de planta elevado, ¿no? Lo que no sucede con las fotovoltaicas, que tienen un factor de planta bajo, obviamente porque dependen del sol, y las eólicas que mejoran el factor de planta, pero igualmente dependen del viento. Ahora, aquí tenemos como 950 megavatios adjudicados, ¿no? Adjudicados en un paquete hace 3 años y el otro paquete hace 2 años. Se han firmado los contratos de concesión.
Algunos tienen ya título habilitante y ninguno de esos proyectos empiezan a construirse. ¿Y a qué se debe esto, ingeniero? Se debe a que los inversionistas requieren la seguridad de pago por la entrega de la energía. Entonces, obviamente, esa seguridad de pago se recurre al gobierno para que pueda entregar una garantía soberana, lo cual no lo ha hecho y no entiendo por qué. Últimamente hemos visto que el gobierno entrega garantías soberanas a varios municipios y consejos provinciales y a estos inversionistas no los entrega. Se está recurriendo a la alternativa de que el BID entregue una garantía o soporte una garantía. Lamentablemente eso no se concreta, no se sabe en qué estado se encuentra. Ojalá que este año se empiecen a construir esas centrales. Dentro de ese paquete hay 3 centrales hidroeléctricas de 50 megavatios más o menos, que totalizarían 150 megavatios y que estarían listas en no menos de 3 años. Ese es el problema y lamentablemente nuestras centrales hidroeléctricas en su mayoría son centrales de pasada, lo cual no garantiza una energía permanente, ¿no? Entonces, no tenemos otra alternativa que recurrir a la construcción de plantas térmicas y que debe comenzarse ya un proceso para que estén listas el próximo año. ¿Por qué? Estos equipos requieren de un plazo no menor a 1 año para ser fabricados, cuando se requiere comprar equipamiento nuevo, como debe ser. Entonces, para el próximo año, incluso ya estamos atrasados. Así es. ¿No? Así es. Ahora, ingeniero Pilegui, ¿a quién le responsabilizamos de esto? Yo sé que no necesariamente estamos buscando responsables o echarle la culpa, sino señalar quién o quiénes dejaron de tomar las decisiones que se debían tomar en su momento para que el país no entre en esta debacle, sin dejar de buscar obviamente la solución a este problema. La idea no es llorar sobre la leche derramada, sino dar una solución, pero sí sería bueno conocer quiénes dejaron de tomar estas decisiones que tienen que tomarse en un tiempo específico, porque como dice Gabriel Secaira, ya estamos atrasados para el año siguiente si no firmamos contratos y emprendemos procesos de contratación, de licitación, etcétera. No le escuchamos, ingeniero Pilegui. Acciónele al micrófono, por favor. Ahí estamos. Gracias. La lista podría ser larga, como también la podemos ver objetivamente desde una visión tal vez hasta ideológica, Carlos. Cuando hablamos del mandato 15, hablamos de una visión de un grupo de asambleístas que tomaron esta decisión en Montecristi, por ejemplo, ¿no? Y toman una decisión a través de este mandato, en el año 2008, si mal no recuerdo, en el donde no se permite incluir justamente las inversiones como parte del costo. Tienes muchos responsables en eso, ¿no? Tienes un gobierno que favoreció eso y que al mismo tiempo construyó una infraestructura importante, con sus deficiencias de contratación o no. Tienes a continuación seguida gobiernos como el del señor Moreno, que debía poner un coto a ciertas cosas, ¿no? Y tuvo funcionarios que en su momento también tuvieron que haber tomado decisiones, pero que su mayor obstáculo en algunos casos, como lo supieron decir con su oportunidad, era de que no se hacían caso a los informes, a los pedidos que hacían de recursos para poder hacer estas infraestructuras. Pero yo creo que le seguimos dando vuelta a un tema en donde queremos ver que sea el Estado el que continúe haciendo todo. Y mientras no cambiemos esa visión, Freddy, sencillamente vamos a seguir haciéndonos un harakiri, ¿no? Y incrementando los costos. Yo comparto de que las tarifas tienen que ser un reflejo de tanto del costo de la inversión como del costo de la operación, el mantenimiento y, ¿por qué no?, los planes de expansión. En la práctica no existe una contabilidad hecha de esa manera. Pero también en la práctica tenemos que ver que existe un pliego tarifario que tiene enormes distorsiones. Por ejemplo, sobre todo para los consumidores de la costa, ¿no?
en donde el kilovatio hora llega inclusive a costar 67 centavos el kilovatio hora, ¿no? Ya habla bien de que, Gabriel, de que el costo promedio del kilovatio hora debiera andar en 15 centavos el kilovatio hora si incluimos los valores de inversión. Pero hablamos de segmentos de la población que ya están pagando sobre el 20, 25, 30, hasta 67 centavos el kilovatio hora. Esas son distorsiones que están atadas a lo mismo, ¿no? Ese principio de que hay que castigar al que supuestamente más tiene, no solo al que más consume, sino al que más tiene. Entonces, creo que hay que quitarle todo ese halo de ideología estatal o estatista que tiene muchas de las decisiones que giran en torno al sector energético. Y hablo de esto así porque tenemos que un poco tratar de proyectar a futuro algo nuevo y distinto, ¿no es cierto? En donde, si es necesaria la participación del Estado en algún momento, que la haga, sin que esto sea satanizado, pero tampoco satanicemos a la principal fuente que en los actuales momentos es la única que podríamos recurrir para que haga las grandes inversiones que se necesitan, sobre todo para tener los 1.200 megavatios de los que estamos hablando de que para los próximos años deben instalarse en el país y que se necesitarán ingentes cantidades de recursos que no los posee el Estado. Así que hay que hacerle adecuadamente el camino, con condiciones claras, con seguridad jurídica, para que se afinquen inversionistas que quieran invertir no solo en generación térmica, sino también en generación hidráulica. Y yo hablaría de que la inversión se está quedando corto, Gabriel, cuando habla de los 2.000 millones de dólares o 2.500 en nueva generación térmica. A esto hay que aumentarle el valor o los costos que significa inversiones como el proyecto Santiago, en donde se hablan de valores que pueden andar entre los 3.000 a los 4.000 millones de dólares. Son recursos que no los posee el Estado y que tenemos que forzosamente crear las condiciones locales para atraer fondos que están disponibles en el mundo para este tipo de infraestructura. Acompañado de esto, viendo el sector como un todo, creo que dentro del cambio que hay que hacer a la matriz energética de suministro de energía, está el tema del gas natural, ¿no? El gas natural se puede convertir en una importante, y de hecho en muchos países lo es, fuente energética, ¿no? Y se lo utiliza muchísimo para lo que es generación térmica. Sabemos que existe abundancia de gas en el campo Amistad, en el Golfo de Guayaquil. Hay que acometer con acciones paralelas, porque no basta simplemente con que nos llenemos nuevamente de plantas térmicas, sino que nos tratemos de, dentro de una planificación para tener esta energía firme, de tener generación térmica, pero que utilice gas y gas natural, que es una fuente de generación muy confiable y muy barata, ¿ya? Con lo cual los costos podrían traducirse en mejoras, ¿no? Para que tengamos una referencia, Freddy, nuestros vecinos, más o menos en gas natural, tienen explotación o importación combinada, por ejemplo Colombia, de 1.200 millones de pies cúbicos día, y lo utiliza para todo su sistema, tanto industrial como de generación. Si nos vamos a Perú, estás hablando de 1.500 millones de pies cúbicos días. Ecuador, tenemos 25 millones, de los cuales apenas estamos produciendo 20 millones día. Es decir, en algún caso el uno nos lleva 70 veces la delantera, en el otro caso el otro nos lleva 60 veces la delantera. Y son nuestros competidores directos en muchos ámbitos. Entonces, tenemos que ver el concepto energético de una manera más amplia. Creo que es momento de plantear esto con una seriedad del caso para verlo en el largo plazo. Y para verlo en el largo plazo tenemos que generar las condiciones de que sean inversionistas que traigan capitales frescos, que traigan tecnología, puesto que para el gas natural, sobre todo, se necesitan este tipo de competidores con mucho recurso, mucha experiencia y mucho recurso tecnológico. Ingeniero Arcos, siempre tiene que pensarse en echar abajo este mandato constituyente para abrir la posibilidad de una mayor inversión y que ésta sea atractiva para el sector privado.
¿Cuánto efecto puede surtir esta idea del gobierno de que los generadores privados que tienen edificios, industrias, entren a contribuir y que el Estado les compre esa generación de energía, o estas alianzas público-privadas que también tiene previsto el Ministerio de Energía para celebrar contratos entre empresas privadas y empresas públicas que puedan gestionar de manera rápida la generación de energía? Bueno, aparte de la problemática que establece el mandato 15, también hay poca transparencia en cuanto al manejo o a la repartición de los recursos provenientes de la recaudación de tarifas. Es otro de los temas que se necesita transparentar, se necesita técnicamente distribuir dichos recursos para tener conciencia clara de cuáles las capacidades de liquidez que puede tener el sector eléctrico. También hay un halo de oscuridad o un halo de fallas en cuanto a la repartición de dichos recursos. De por medio está lo que le llaman dentro del sector eléctrico, y los compañeros de panel sabrán de lo que hablo, el dichoso vuelto con el que se quedan las empresas distribuidoras, y que es un tema como para sí mismo discutir, pero que tampoco ha tenido la decisión política los gobiernos que han ido pasando en eliminar este tipo de cuestiones un poco oscuras dentro del manejo de los recursos provenientes de tarifa. Ese sería el primer paso, transparentar el uso de los recursos provenientes de la tarifa con la finalidad de tener claridad en cuanto a la posibilidad que tenga el país o el sector eléctrico ecuatoriano de garantizar las inversiones que pueda hacer cualquier interesado o inversionista privado. ¿Cuál es la razón de que los proyectos como el Billonaco 3, el Aromo, que están ya licitados, concesionados y que no terminan de arrancar en cuanto a su construcción? Lo que ya mencionaba el ingeniero Pilegui, pues que no hay, o no sé si es que fue el ingeniero Pilegui o el ingeniero Sequeira, perdón si es que me equivoco, que no tienen una garantía de retorno de sus inversiones. Eso es una clara muestra de que si es que no hacemos las correcciones y transparentamos los temas, pues muy difícilmente se van a producir inversiones. En efecto, ha habido concesión, ha habido procesos, ha habido licitaciones, podemos seguir haciendo el mismo ejercicio de licitar, concesionar, etcétera, etcétera, pero en efectivo no se ingresa generación nueva al país. Entonces, ahí está el principal detalle. Si es que no se llega a transparentar los temas, si es que no se llega a tener claridad respecto al manejo de los recursos y la posibilidad de en forma efectiva garantizar las inversiones del sector privado, muy difícilmente vamos a poder efectivizar inversiones en la generación, y mucho menos tampoco en transmisión. Hablar de grandes proyectos de generación hidroeléctrica a futuro que puedan ser financiados por inversionistas que no sea el Estado, es muy difícilmente se van a producir si no tenemos transparencia en cuanto al uso de los recursos, como un primer paso, seguido de lo que sería el sinceramiento de las tarifas, eliminando las distorsiones de las que se habla, que son muchas, transparentando asimismo el cálculo de tarifas, quitando las distorsiones existentes, posibles subsidios cruzados que están también causando efecto nocivo en ciertos sectores de la población. El rato que transparentemos eso, a pesar de no eliminar el famoso mandato 15, que es una verdadera piedra en el zapato, especialmente para la posible inversión del Estado, a pesar de ello podríamos llegar a traer la inversión privada. O sea, si podemos dar esos pasos, pero con una firme decisión política, estaríamos adelantando hacia que en un futuro cercano podamos contar con inversiones en proyectos de generación con energía renovable que pueden ser de el menor tiempo de instalación, ¿no? Fotovoltaica, eólica, que como vemos, ni siquiera esos que están ya licitados se están produciendo de forma efectiva y no están ingresando al sistema eléctrico nacional. Ahora, ingeniero Sequeira, conocemos que hay varias iniciativas privadas de empresarios nacionales inclusive que tienen interés en la construcción de mini centrales hidroeléctricas, que hay estudios inclusive, pero no da paso el Estado para esta construcción, porque de 20 en 20
megavatios de generación hidroeléctrica, pues podemos ir sumando sin dinero del Estado por iniciativa privada, que una vez que terminen, pues el Estado tendrá que comprometerse a la compra de esa energía. Eso se ve también como una solución, no la única, por cierto, porque hay que tomar decisiones en varios sentidos para poder suplir esta enorme brecha de demanda que tenemos de energía. Sí, efectivamente hay una disposición legal que permite la generación distribuida. En eso intervienen los actores privados. Ahora se puede instalar hasta 100 megavatios. El problema realmente son los engorrosos trámites que se tienen que hacer, que el inversionista tiene que hacer en el Ministerio de Energía, en el Ministerio de Ambiente, en todas las entidades públicas, para poder obtener una aprobación de esos proyectos y después concretar el título habilitante y poder empezar la construcción. Existe esa alternativa, pero repito nuevamente, el hecho de que no se cuente con una tarifa real no permite al Estado, no permite que el Estado pueda garantizar esas inversiones en primer lugar, y no permite al inversionista que tenga la seguridad suficiente para las inversiones. Entonces, por todo lado tenemos problemas. Hay una ley de alianza público-privada, hay una ley de empresas públicas, hay un reglamento que se acabó de aprobar en el SELEC, que en mi concepto no hacía falta, pero ya está, ¿no? Por medio del cual se puede hacer alianzas estratégicas con privados, pero todo eso no arranca por la falta de seguridad que tiene el Estado ecuatoriano. El inversionista se va a los países donde tiene seguridad jurídica, seguridad de pago, y que puedan realizarse los trámites de manera, no digo emergente, sino que normalmente esos trámites sean rápidos. Mire, hay un ejemplo aquí el proyecto El Aromo, que es un proyecto interesante para Galápagos. Fotovoltaico. Este proyecto fue de una iniciativa privada. Demoró 3 años en aprobarse y en adjudicarse. Sin embargo, no se empiezan las obras, ¿no? Entonces, el problema realmente es la estructura estatista que tenemos actualmente en el sector eléctrico, que no permite esta diversificación de equipos de generación o de plantas de generación que puedan ser beneficiosas para el Estado. Obviamente que los proyectos hidroeléctricos, hay algunos que están en carpeta del sector privado que serían interesantes que comiencen a surgir, y que el Estado, que el Ministerio pueda abrir una posibilidad de que estos trámites sean mucho más rápidos y que pueda iniciarse la construcción. Lamentablemente los proyectos grandes como Cardenillo, como Santiago, van a demorar mucho tiempo en su ejecución si es que tuviéramos el dinero. Pero estamos hablando de Cardenillo, que costaría como más de $1,000 millones, ¿no? Santiago, como se decía, 3,000 millones. El Estado, el gobierno no tiene plata para eso, y yo no creo que en las actuales circunstancias haya empresas privadas que quieran desarrollar esos proyectos. Entonces, si optamos por incentivar la generación distribuida, eso permite que se vayan poniendo centrales, colocando centrales de mediana capacidad en diferentes sectores del país, lo cual incentivaría al privado, garantizaría el suministro a las regiones, evitaría inclusive la construcción de grandes líneas de transmisión, ¿no? Y permitiría que estos proyectos sean ejecutados de forma más rápida. Ahora, y eso es lo fundamental, que pueden ser relativamente rápidos. El problema es que no son rápidos, ni siquiera los eólicos ni los solares. Se estima que un solar podría demorar entre 1 año o 1 año y medio, 2 años la construcción hasta que esté operativo. Pero tampoco nos soluciona, porque tenemos un desfase en el plan maestro, en la expansión de plan de generación de al menos 5 años. Y estamos hablando que ahora la demanda está aumentando tremendamente, se habla del 10%. Cuando tenemos ahora una demanda próxima a 5,000 megavatios, se entiende que se necesitaría 500 megavatios anuales cada año. Aproximadamente.
Terrible. Ahora, ingeniero Pilegui, vemos que el óbice, el punto que impide gran parte del desarrollo del sector eléctrico es este famoso mandato 15. ¿Cómo se lo puede echar abajo? Es una decisión de la Asamblea vía mandato constituyente. Esto seguramente ya está advertido este gobierno y seguramente los pasados del señor Lasso, del señor Moreno, y no han podido hacer mayor cosa con él. Freddy, no creo precisamente que el problema esté ahí, ¿no? Bueno, uno de los problemas, así es. Sí, es una parte del problema que yo creo que si usted sincera la forma como calcula la tarifa, puede internamente el ente de regulación calcular adecuadamente esa tarifa y distribuir adecuadamente en la cadena de producción los costos que corresponden a la generación, a la transmisión, a la distribución y cada una de ellas incluyendo los costos de inversión. Y sobre eso establecer la tarifa más eficiente, ¿no? Y eso es lo que también es importante indicar. Claro, pero eso no tiene un costo político altísimo que no lo quieren asumir ninguno de los gobiernos. Yo creo que primero hay que sincerar las cifras al interno y para saber de qué valores hablamos, ¿no? Porque como decía antes, existen segmentos de la población que estamos pagando tarifas sobre los 15, 20, 30, 60 centavos el kilovatio hora. Es decir, para ellos va a ser, como se denomina en economía, es inelástico lo que pase finalmente con la tarifa, porque ya están pagando tarifas altas. El tema más bien vendría por el segmento popular, ¿no? Y tengo que indicar que en el segmento popular, buena parte de la tarifa, en donde existe un subsidio cruzado, ese subsidio cruzado proviene en buena medida de los que consumimos más. Nosotros tenemos un reglón en la planilla que nos llega mensualmente en donde se habla del subsidio cruzado. Es decir, no solo lo está pagando el Estado a través de las distribuidoras, lo estamos pagando también los consumidores residenciales que consumimos mayor cantidad de energía. Entonces ahí es donde viene la sinceración, ¿no? Lo que decía Hugo, sinceremos esto para el efecto de saber por dónde andan verdaderamente los costos, ¿no? Porque a veces esos subsidios cruzados como que nos ponen un velo frente a nosotros y nos hacen ver otra realidad. Entonces, yo creo que por ahí está el tema. La garantía que hay que dar a los inversionistas es importante. Nadie va a venir al Ecuador si es que no tiene garantizado la seguridad de pago. Y esto viene dado sobre todo por el fideicomiso finalmente que se harán de los ingresos. Se tendrán que fideicomisar ingresos a nivel de las distribuidoras y a través de esos fideicomisos que se generan, se pagarían esto, ¿no? Yo creo que si tuviésemos muy bien ordenado el sector eléctrico, no digo que es sencillo, pero es llevadero esto. Pero mientras el sector eléctrico continúe en ese tobogán político de cambio de funcionarios, de favores que hay que poner para poner uno u otro funcionario en cierto cargo, es complicado, es complejo. Esto se necesita gestión de mediano y largo plazo, con funcionarios que sean de carrera, con funcionarios que tengan formación administrativa y de gestión. Creo yo que probablemente sea el gran reto para el nuevo gobierno que se inaugurará el próximo año. El gobierno de transición de Noboa, en realidad creo que va apuntando a eso, ¿no? A una reelección seguramente y a cimentar 4 años de una continuidad en donde exista gestión. No se puede hacer esto sin continuidad de gestión. Las políticas de Estado tienen que tener continuidad independientemente del gobierno. Fíjese usted que aquí inclusive nos damos el lujo de que cambie un funcionario y cambia la política del sector. Cambia un ministro, Gabriel, tú lo habrás visto, infinidad, y cambia completamente la política, cambia un gerente de una empresa y cambia completamente la política del sector. No es posible. Eso tenemos que comenzar a trabajar en el proyecto país. Y cuando comenzamos a trabajar entonces seriamente en ese proyecto país, comenzamos a ser atractivos para la inversión. No crean que Colombia y Perú no tienen inestabilidad, tienen mucha inestabilidad. Pero en estos temas que son ejes transversales a toda la economía, a todo el desarrollo del país, se mantiene continuidad, ¿no? Y se asegura que exista confianza. Tenemos muchos recursos que explotar en el país, hídricos, eólicos, solares, para poder hacer muchos proyectos. Creo que mucha gente viene al Ecuador continuamente a ver en qué puede invertir en Ecuador. El tema es que nosotros como Ecuador le podemos dar a ellos para garantizarles que se afinquen sus fondos acá. Vuelvo a repetir, hay un tema muy, pero muy descuidado en el país,
que se llama el gas natural. Creo que hay que trabajar seriamente en eso. Es bueno pensar en la importación, pero creo que más importante es pensar en la explotación de largo plazo. Y por otro lado, creo yo que parte de la crisis podríamos estarla superando si adicionalmente damos incentivos a los ciudadanos, al consumidor, sobre todo el residencial, para que baje su consumo en esta época. Creo que hay que generar una gran campaña comunicacional. Habría que pensar en eso, por supuesto. ¿Para efectos de qué? De que, a ver, en muchos países que tienen que continuar invirtiendo en generación, y no es un invento de ahora, es un invento muy viejo, dan estímulos a los ciudadanos para que bajen su consumo, y eso evita la adquisición de más generación. Verbo y gracia, si usted consume 1000 kilovatios hora mes, y si usted tiene un estímulo a partir de los 100 primeros kilovatios horas que baja, y tiene un mejor estímulo a partir de los 200 kilovatios horas mes que baja, ¿no es cierto? Por decir, voy a dar cifras al azar. Si usted baja 10% su consumo, su planilla baja en 5%. Si baja en 20%, su planilla baja en 10%. Eso va a ayudar mucho en el conjunto para toda esta demanda. No nos olvidemos que la demanda del país anda en los 4.800 megavatios. Y si esta demanda nosotros podremos bajarla en un 10%, Freddy, estamos hablando de cerca de 400 a 500 megavatios. Pero claro, hay que ser muy inventivo cómo lo comunicamos, tenemos que ser muy inventivos en cómo lo implementamos para que la gente sienta efectivamente ese ahorro, que al final del día se va a traducir en un ahorro en la economía y también un ahorro por parte del sector que actualmente dirige la economía en la parte de energética, que es el Estado, ¿no es cierto? Porque se ahorraría, llamémoslo así, en unas nuevas plantas que son 400 megavatios. Esto suena bonito, pero hay que trabajarlo muy fuerte, ¿no? Y hay que hacerlo con continuidad. Claro que sí. Creo que las autoridades han tomado esto que yo comenté la semana pasada en buena hora y esperemos que lo puedan implementar, porque el estiaje que se viene, según anuncio de ellos mismos, es severo, y mientras podamos ahorrar energía y que esto se traduzca en un beneficio al consumidor, entonces va a ser más llevadero poder conseguir este objetivo. De acuerdo, nos vamos a tomar un par de minutos para la conclusión del ingeniero Hugo Arcos respecto de este tema. No sé si usted nos quiere abordar el tema del interés del inversor privado que pueda tener en el sector luego de que se haga este ejercicio de sinceramiento de la tarifa y se puedan tumbar estos bloqueos legales que tiene el sector, ingeniero Arcos. Con usted cerramos. Gracias. En realidad, cuando uno se pone a pensar en el sector eléctrico, se tiene que comparar con lo que sucede en otros países, ¿no? Y nuestro vecino más cercano, competidor en cuanto a mercado, es Colombia. Y uno tendría que ponerse a pensar por qué Colombia no tiene este tipo de inconvenientes, por qué Colombia tiene buenas inversiones del sector privado, porque tiene una estructura que tiende más a lo privado. Y uno se termina dando cuenta que el sector eléctrico como tal no es un mal negocio, es un servicio que se brinda a la ciudadanía y es un servicio que tiene amplio margen o amplias posibilidades de negocio para cualquier inversionista. Entonces, si es que nos comparamos con otros sectores eléctricos, no podemos decir que el negocio del abastecimiento de energía eléctrica sea un mal negocio, es un buen negocio. Lastimosamente, la intervención política que se hace a través del Estado sobre este negocio es el que ha dado como resultado el problema que tenemos en el país y que no nos deja salir o no nos deja verse futuro en el cual la planificación se va cumpliendo de manera objetiva gracias al interés que genera en los posibles inversionistas privados. Entonces, cuando pensamos en el sector eléctrico, tenemos que pensar en un buen negocio, en un negocio que si se maneja de forma técnica y transparente, sin la intervención política que lastimosamente arruina ese negocio, podemos llegar a pensar en un futuro cercano en un sistema estable, en un sistema con una probabilidad de déficit baja. Siempre va a existir una probabilidad de déficit, cualquier sistema lo tiene el sistema colombiano, se ha visto en los últimos años también por el problema del cambio climático, pero minimizado a través de efectivas inversiones dentro de un sector económico importantísimo de la economía de cualquier país,
¿qué es atractivo hacia el inversionista privado cuando se maneja de forma apolítica? La intervención política a través de la designación de cuadros de mando, como ya se ha mencionado aquí, que el cambio de gobierno o el cambio de ministro o el cambio de autoridades significa un cambio de visión y que no tenemos unas políticas del sector eléctrico encaminadas hacia tener una autosuficiencia y una sostenibilidad en el tiempo, es lo que hace que este sector no sea atractivo para el inversionista privado. El instante en que se tomen decisiones políticas serias, empezando por la creación nuevamente de un fideicomiso para recoger o recaudar las tarifas, y que sea ese fideicomiso el que de forma transparente distribuya los recursos, que ya existía, por cierto, ya existía y fue la mejor época en cuanto al funcionamiento del mercado eléctrico nacional, pero nuevamente la herencia de algún gobierno que no quiero mencionar, se eliminó la idea de ese fideicomiso y se volvió a dejar de manos de ciertos intereses el manejo de los recursos tarifarios. Entonces, el instante en que quitemos todo ese halo de influencia política nefasta para el sector eléctrico, yo creo que vamos a empezar a ver una situación diferente dentro de un sector que es un buen negocio, dentro de un sector fundamental para la economía, y un sector que es clave para la economía y que no debería seguir estando en la condición permanente de alerta y de despilfarro de recursos a través de compras emergentes o introducción de barcazas o compra de energía hacia Colombia, lo que significa en el fondo una descapitalización del sector y por supuesto del país. Estoy seguro que las principales autoridades del sector estarán oyendo y muy atentamente los aportes de cada uno de ustedes, que han sido valiosos sin lugar a dudas debido al gran conocimiento y experiencia que tienen en el sector. Queremos agradecer al ingeniero Hugo Arcos, José Pilegui y Gabriel Secaira, los tres amplios conocedores del tema eléctrico que nos han ayudado a entender la crisis que ahora mismo enfrenta el país y las posibles salidas que tendría esta crisis con una fuerte dosis de decisión política de las autoridades. Ingenieros Secaira, Pilegui y Arcos, muchas gracias por habernos atendido. Muchas gracias también, un saludo. Buen día. Saludos y que tengan un buen día. Amigos, también nos despedimos de ustedes. Son las 9:05 a.m. Aquí concluye la revista de Opinión Democracia. Soy Freddy Paredes y me reencontraré con ustedes el día de mañana a partir de las 6:30. Lo que viene, el show de la papaya. Buenos días. La revista de Opinión Democracia. Buscando la verdad en todas partes. Inicio de espacio promocional y publicitario. ¿Te has dado cuenta de lo genial que se ve nuestra ciudad con la nueva iluminación LED en parques y espacios públicos? La empresa de obras públicas del municipio de Quito ha rehabilitado más de 300 espacios públicos con iluminación moderna. Nuestra ciudad se renueva día a día. Sin embargo, el vandalismo y el robo de cables nos dejan en la oscuridad. Ayúdanos a proteger nuestra ciudad. Si ves actos de vandalismo o robo de cables, denuncia al 911. Cuida la luz que ilumina tu ciudad y los espacios públicos.